Ok, bueno, estoy hoy día con un invitado muy especial. Tuve el placer de trabajar con él en el año 2013, 2014, por ahí. Es una persona que me enseñó bastante sobre cómo pensar sobre los problemas, cómo trabajar en equipo. Estoy de verdad muy, muy contento de poder tener la oportunidad de conversar ahora sobre su vida, su etapa de formación. Él se llama Íñigo Ibarra. Y aquí los dejo con él. Íñigo, si te puedes presentar. eh, Sí, como no, bueno, Chris, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Como bien vos decías, Chris, mi nombre es Iñigo Ibarra. Eh, Nací en España, me crié en Argentina y hoy en día, bueno, estoy viviendo en Estados Unidos. Perfecto. Íñigo, estoy muy, de verdad, muy contento por la oportunidad, porque yo sé que, como bien dijiste, ¿verdad? Naciste en España. Yo creo que tú eres el primer argentino que conozco que usa palabras españolas. No sé si te habías dado cuenta antes, pero siempre tengo el recuerdo cuando trabajamos juntos que usabas palabras de España. Y creo que eso es una característica que heredé de mi papá. Eh, Bueno, y me faltó mencionar, bueno, que tuve un periodo que viví 3 años en Chile, así que bueno, nací en España, me crié en Argentina, vivo en Estados Unidos hoy en día, pero tuve un paso por Chile durante 3 años. Y la conexión es que creo que al haber vivido en muchos países se me pega muy fácil el acento y las palabras, y mi padre hacía eso, bueno, sigue con vida hoy en día, pero cuando vivíamos en otros países mi padre a los 5 minutos que está en un país se empieza a cambiar el acento y a mí me pasa algo parecido. Perfecto, sí, aún me acuerdo cuando vivías en Chile, me tocó hablar un par de veces contigo y escuchaba el po, que es algo bien típico que hacemos en Chile, ¿verdad? Eh, que lo ponemos al final de cada palabra o cada frase. Tal cual, tal cual. Pero Íñigo, mira, para partir acá, tengo un par de preguntas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ti, sobre partimos por tus orígenes. Bueno, Si nos puedes contar cómo fue tu niñez, dónde partieron tus primeros recuerdos, eh, cuéntame un poco sobre esa parte. sí, sí, con gusto. Bueno, como te mencionaba, nací en España, nací en el País Vasco, en San Sebastián. Mis padres se habían mudado de Argentina para el País Vasco a mediados de los 70 y bueno, mi padre se dedicó a ser criador de caballos de carreras, así que vivíamos en un aras, en el campo. Eh, y bueno, cuando yo nací, vivíamos en un valle que está entre San Sebastián y Pamplona. Así que mis recuerdos de esa época son eh, muy felices por una parte y me acuerdo pasar todo el tiempo afuera, o sea, me la pasaba permanentemente afuera. Vivíamos en un campo, como te dije, en una casa espectacular. Era un campo un aras que el gobierno de España era el dueño, mi papá trabajaba para el gobierno de España y las instalaciones estaban súper, así que teníamos una casa enorme y bueno, me la pasaba andando en bicicleta, jugando a la pelota, y esos son mis recuerdos, o sea, de mucha tranquilidad, de mucha felicidad y estar todo el día afuera jugando o haciendo algo. El clima era espectacular, me imagino, en esa zona de España, ¿verdad? El invierno no tan frío. El clima es muy lluvioso en invierno, y te lo voy a conectar con otra característica o con otro detalle. Es muy común que en el País Vasco y en San Sebastián en particular no sale el sol. Está Mm. durante meses tal vez nublado y llueve todos los días. Y bueno, y puede caer nieve también. Pero te mencionaba esto porque de pequeño me agarró raquitismo. Mm. O sea, que es básicamente una condición de que se te notan mucho las costillas y que no ganas peso. Y básicamente el origen de eso es por falta de vitamina D, que nosotros absorbemos la vitamina D mediante el sol. Cuanto más sol te entra por la piel, se absorbe la vitamina D. Así que me pasó eso, pero me pasó, bueno, porque creo que fue en el 79, pasé el invierno en España, mis padres se volvieron a Argentina por 3 o 4 meses al invierno
y volvimos de vuelta otra vez al invierno. Ah, Tuve invierno. tres periodos casi de no verano. Así que, pero el clima es no tal vez como donde vivimos hoy en día, aquí en el Midwest, en Estados Unidos, no tan severo, pero sí nieva mucho, puede nevar mucho. Y donde yo vivía en un valle, en los Pirineos, y ahí sí nevaba mucho. Me acuerdo eh, poder tener 1 metro, 1,20 metros de nieve en alguna nevada que mi padre tenía que palear o salir andando con algún auto, algún vehículo que pudiera andar. Pero después, fuera de eso, el clima es, digamos, las 4 estaciones bien marcadas y un lugar espectacular para vivir. Perfecto. ¿Qué edad tenías tú cuando ustedes volvieron a Argentina? Sí, mira, yo nací en esa zona de España, vivimos ahí hasta los 9 años. Yo tenía 9 años cuando mis padres decidieron volverse para Argentina, principalmente porque veían que sus padres estaban envejeciendo y bueno, priorizaron volver para poder, bueno, estar con sus padres y también con sus amigos. Y también la edad nuestra, mi hermana mayor, yo tenía 9, ella tenía 11. Y bueno, como nos pasa a muchos hoy en día, entrando en la adolescencia, por ahí es más difícil hacer un cambio para un adolescente. En esa época creo que tal vez se consideraba más aún. Así que hasta los 9, viví hasta los 9 en España, y después de ahí nos mudamos a Argentina. Mis padres son de un pueblo pequeño en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a 2 horas y media de Buenos Aires, que se llama Bragado. Así que nos mudamos a Bragado, donde viví hasta que me fui a estudiar a la universidad en Buenos Aires. Y Bragado también es un pueblo en el campo, ¿verdad? Pueblo- Y bueno, vos conocés la Pampa, la provincia de Buenos Aires. Sí, es un pueblo pequeño, unos 40.000 habitantes. Bueno, tal vez hoy en día un poco más, pero cuando yo vivía, un poco menos de 40.000 habitantes. Muy agrícola, todo soja y maíz. Por ahí hace muchos años, antes, no sé, antes de los 80 o los 70 era más ganadero, pero se volvió ahora prácticamente 100% agrícola. Es todo soja y maíz, poco de trigo y algo de girasol, pero ya casi no se ve. Así que sí, la agricultura es casi el sostén del pueblo. Todo el mundo, todas las familias tienen alguna otra conexión con la agricultura, y es muy típico de esa zona de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa agrícola, que los pueblos están todos conectados con la agricultura de una manera u otra. Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. O sea, he ido a Argentina muchas veces. Ujú. Algo que siempre me llama la atención de Argentina es los pueblos son bastante independientes, ¿verdad? Tienen sus propios talleres de mecánicos, aunque sean pueblos bien chiquititos, ¿verdad? Propia distribuidora de insumos agrícolas, o sea, todo lo tratan de tener ahí cerca porque las distancias son muy grandes, muy largas de un lugar a otro. Sí, eso es una característica. Tal vez sí, creo que por las distancias, como decís vos, si bien no están muy, muy lejos, pero los pueblos están como entre 40 y 60 kilómetros. Está bastante homogéneamente repartidos los pueblos. Después hay pueblos más pequeños entre medio y cosas así, pero los pueblos principales o las ciudades principales de la provincia de Buenos Aires, que son 125, están casi todos entre 40 y 60 kilómetros, y por eso mismo tienen todo lo que necesitan, porque por ahí moverse 50 kilómetros, 60 para cualquier necesidad no deja de ser Claro, un- digamos, una inconveniencia, ¿no? sí. Íñigo, y si me puedes contar un poco, los 9 años volviste a Argentina, ¿cómo fue esa etapa tuya en cuanto a la etapa escolar o el ajustarse a un país que no conocías en ese momento? Y, yo lo recuerdo como una etapa difícil, dura. Me acuerdo que, bueno, en España el ciclo escolar es al revés, ¿no? Cuando allá están en invierno, nosotros estamos en verano, así que nosotros nos mudamos en enero, eh, y vamos a empezar, digamos, las clases en febrero, marzo aquí en Argentina, y no habíamos terminado el año en España porque nos vinimos en diciembre a mitad de ciclo, y a mí me tocaba
retroceder medio año. Y a mi hermana más grande le tocaba avanzar medio año. Y mi madre estaba preocupadísima por mi hermana más que nada, así que me acuerdo que nos metió en una maestra todo el mes de enero y febrero para, bueno, para asegurarse de que estemos bien en la escuela y eso. Después a mi hermana no le fue muy bien en la escuela. eh, y yo me acuerdo extrañar mucho al principio, o sea, mandarme cartas con mis amigos. Y me acuerdo también cuando nos fuimos ese diciembre, el despedirme de mis amigos y de la gente de ahí. Mi madre cuenta, yo no, de eso no me acuerdo mucho, pero que yo decía que no me quería ir, que me dejen ahí, que me quería quedar. Mm, Eh, y bueno, después obviamente a esa edad, a los 9 años, enseguida uno se empieza a olvidar, pero al margen de eso, después, bueno, tenía a mis abuelos cerca en el pueblo y enseguida me empecé a hacer amigos y a mí siempre me gustaron mucho los deportes, así que me la pasaba mucho en el club. Te decía antes que en España, bueno, me la pasaba fuera de mi casa todo el día jugando y vivía siempre en el campo, ahora vivía en una ciudad pequeña, pero ciudad al fin, ¿no? Con calles asfaltadas, claro. con nada, otro estilo de vida. Y me acuerdo de pasarme todo el día en el club. O sea, jugaba al básquet, al tenis, a natación. Mi madre me mandaba a todos los deportes que podía, y así que, y eso era un poco la vida que todo el mundo hacía. O sea, después de la escuela nos íbamos al club y ahí nos la pasábamos haciendo actividades. Así que eso es lo que recuerdo de mi primer tiempo en Bragado. Al principio un poco sufrir o extrañar, pero enseguida, bueno, entre la escuela y el club, hacerme amigos y acostumbrarme muy rápido. Me imagino, claro, la cantidad de cambios, pero el deporte también nos ayuda a sobrellevar etapas difíciles, ¿verdad? Uno bota energía y también se tiene la mente enfocada en un objetivo. Sí, sí, creo que así de hecho, esa característica tal vez la preservo hasta hoy. Después de esa mudanza me he mudado muchas veces, no se las podríamos contar si quieres en esta charla, pero calculo que son como unas 7, 8 veces que me he mudado y siempre la forma de empezar ha sido el deporte. Hoy en día, por ahí no tanto en un club social o en deportes más grupales, pero, pero siempre conozco gente a través del deporte. Hoy en día, bueno, me gusta correr, me gusta nadar, hacer triatlones, y siempre mis amistades las arranco por ahí. De hecho, en Chile, eh, todas las amistades que no son del trabajo, las conocí en el triatlón y por el club que íbamos en Chile. O sea que tal vez nunca había puesto a pensar eso, pero sí, eso que me ayudó por ahí a acostumbrarme a la vida de Bragado ha sido algo que siempre he usado para, bueno, nada, para conocer gente y acostumbrarme a los distintos lugares y a los distintos estilos de vida. Perfecto. Eso, mira, me contestaste la pregunta que te iba a hacer, que era, ¿cuáles fueron los hábitos, los valores o las enseñanzas que recuerdas de esa etapa formativa, no sé, en tu casa o en la escuela o en el entorno en general? Sí. Bueno, los deportes no lo saqué de mis padres, eso seguro. Eso no fue por seguir el ejemplo de mis padres. Si bien siempre fueron personas activas, no sé, creo que es más generacional, ¿no? Por lo menos creo que las generaciones de nuestros padres por ahí no se dedicaban tanto a hacer deportes y demás. Por lo menos los que yo puedo recordar, los padres que puedo recordar. Y hábitos, lo que me acuerdo de esa etapa es mis padres siempre, digamos, priorizando bueno, la educación nuestra, eso sí, enfatizaba muchísimo el estudio, o sea, la escuela primero siempre y el estudio primero. Eh, bueno, mi mamá es maestra, mi abuela materna era maestra, y bueno, mis padres, ninguno de los dos tiene carrera universitaria. Mi madre estudió una carrera terciaria de maestra, pero sí igual, a pesar de no haber tenido una carrera universitaria, siempre priorizaron el estudio. Y, y sí, me acuerdo que eso era como te diría, no sé, innegociable. O sea, meterse en problemas en la Ujú. escuela era lo peor que podías hacer porque venía la penitencia segura. El castigo asegurado era hacer cualquier cosa inapropiada en la escuela. No sé, desde
sacarse mala nota o portarse mal a la escuela o pelearse con alguien o que se enterasen de que, no sé, le hubiese faltado el respeto a alguien en la escuela. Ese tipo de cosas eran como clarísimas que si hacías algo de eso, atenete las consecuencias porque venía el castigo seguro. Así que en ese sentido, muy, muy claro, no te diría tan estricto, no es que nosotros teníamos miedo ni muchísimo menos, pero estaba clarísimo que de la forma Claro. que había que comportarse, o sea que ese valor de, no sé, y los valores tal vez el respeto, el esfuerzo, siempre tiene que estar ahí para conseguir cosas. Creo que esos valores hasta el día de hoy han estado conmigo y bueno, con mis hermanas en mi familia. Y son valores que hoy trato de pasarle a mis hijos de la misma manera. El Mm. estudio, el respeto por todos, el esfuerzo que hay que esforzarse para conseguir cosas. Esos son tal vez los valores que más recuerdo y que más rescato eh, que han estado conmigo a través del tiempo. Ujú. Y yo puedo dar testimonio personal de cuando trabajamos juntos, de la forma metódica que tú tenías de afrontar una situación, un problema, una auditoría, por ejemplo, de lo que fuera. Siempre bien ordenado, pero metódico, y ahí se nota la preparación y la disciplina académica. Eh, eso, o sea, te lo digo, lo recuerdo perfectamente cuando teníamos que prepararnos para lo que fuera, alguna visita, alguna auditoría, lo que fuera, era bien, bien impresionante ver cómo tu cerebro trabajaba sobre eso, como en ese proceso. Interesante, interesante que lo descates. Sí, yo estaba pensando que, no sé si es algo que se entrena o se nace, tal vez sea una combinación de las dos, pero eh, cuando me decías esto último, me acordé de una pequeña historia que mi madre suele decir, que te comenté que en España nosotros vivíamos en el campo, vivíamos unos 20 minutos de Pamplona, de la ciudad de Pamplona, que es una ciudad importante, grande, la capital de Navarra. Entonces mi madre iba a un montón de cosas a Pamplona. Bueno, la historia es que nos llevaba a mi hermana más grande y a mí sentados atrás en el auto. Y dice que, no sé, tal vez para volver a mi casa en la tarde nos compraba un croissant a cada uno. Y decía, bueno, cómanse eso y déjense de molestar. Dice que mi hermana llegaba a mi casa toda sucia, con el croissant todo desparramado por todos lados, y se había quejado 37 veces por todo en el viaje de media hora, y que yo llegaba por ahí sin haber tenido ni una amiga y no haber dicho una palabra. O sea, eh, eh, no sé, creo que todos nacemos a veces con, no sé, con el orden o la prolijidad o los métodos ya seteados, y por Sí, supuesto sí. otras cosas se aprenderán, pero sí, tal vez será por eso que me incliné por, no sé, por la ingeniería o por las ciencias exactas, por ya ser así por naturaleza. Sí, de todas formas, yo tengo un hijo que es así. Mi hijo varón, el mayor, él tú le puedes dar una torta de chocolate y él no va a tener nada, no se ensucia nada, la ropa impecable. Pero si tú se la das al más joven, a Rafael, él va a quedar lleno de chocolate, con la polera, se limpia las manos en la ropa. Es impresionante ver cómo son de diferentes, siendo de la misma mamá y del mismo papá. Es así, sí, sí, tal cual. Íñigo, y ya entrando a la etapa vocacional, eh, cuando ya, cuéntame más o menos esa etapa en Argentina. Yo no sé muy bien cómo son los niveles escolares, ¿verdad? En Chile, por ejemplo, está el cuarto medio, que es la secundaria. Ujú. Ese es el último año escolar. Ya uno da una prueba de admisión para la universidad. ¿Cómo fue esa etapa cuando tú ya te empezaste a dar cuenta, mira, sabes que me gusta la ingeniería o me gusta, no sé, la literatura? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, te cuento, mira. Bueno, en Argentina o en la zona donde yo vivía, en este pueblo que yo te mencionaba antes, Bragado, ¿no? Que está a 2 horas y media de Buenos Aires, pero es muy común que las universidades están centralizadas en Buenos Aires y en algunas otras ciudades más grandes, a diferencia por ahí, no sé, de otros países. Aquí en Estados Unidos hay universidades en muchísimos más lugares, pero al ser del interior uno tiene
que pensar que si quiere estudiar en la universidad, sí o sí tiene que mudarse de su pueblo, porque no hay otra alternativa. Por lo menos no había otra alternativa en mi época. Eh, y, y me acuerdo que, bueno, en Argentina la secundaria son 5 años, de primero a quinto, y la primaria de primero a séptimo. O sea, básicamente 12 años de escolaridad entre primaria y secundaria. Y como yo estaba en cuarto año, o sea, el anteúltimo año, bueno, uno empieza, bueno, a pensar, bueno, qué vas a estudiar, qué te gusta. Y yo nunca tuve una vocación así muy clara, o por lo menos no lo exteriorizaba. Como te decía, bueno, mis padres no tienen título universitario, mi papá se dedicó a criar caballos de carrera, esa era su profesión, mi mamá maestra, ya que no seguí, yo soy ingeniero químico, o sea que claramente no es que seguí los pasos ni de mi padre ni de mi madre. Si miras a mis abuelos, mis abuelos, ninguno de los cuatro tampoco era profesional. Mis dos abuelas maestras, creo que te había dicho. Mi otro Ujú. abuelo era guarda de tren. Y mi otro abuelo se dedicó a los negocios, tenía campo, pero no tuvo una formación. A lo que voy es que no tenía un modelo a seguir, por lo menos de la familia más cercana. Y me acuerdo que en el último año mi madre estaba muy preocupada porque yo tengo una personalidad bastante tranquila, relajada. Y mi madre decía, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no sé, me da lo mismo, cualquier cosa. O sea, y así, digamos, semana tras semana, mes tras mes, y como que a mi madre la ponía nerviosísima. Así que me quiso mandar a uno de estos test vocacionales, pero Ujú. no recuerdo exactamente por qué, pero me parece que no lo terminé haciendo. Pero la cuestión es que casi que mi madre me eligió la carrera. Me acuerdo que me traía información, en esa época, bueno, uno había que ir a la universidad a buscar libretos o folletines o carpetas con información sobre, digamos, de qué se trataban las carreras, no es que uno podía buscar en internet, y acá Claro. me estoy delatando un poco con la edad, ¿no? Esto era todo previo al internet. Así que ya era claro que a mí me gustaba la matemática, la física y la química. En la escuela, por lo menos en Argentina en esa época, eran 3 materias que estaban en casi todas las opciones que uno tenía para elegir. Y uno después, bueno, tenía geografía o lengua o historia del arte o otras. A mí siempre me resultó muy fácil la matemática, la física y la química comparado con las otras. Así que mi madre creo que hizo la investigación ella misma y me traía opciones de ingeniería y opté por ingeniería química influenciado mucho por mi madre, no porque ella supiese mucho tampoco, sino porque creo que el nerviosismo y el afán porque elija algo y me anoten algo. Así que nunca tuve una vocación muy fuerte. Pero bueno, creo que en mi caso, mi madre me conocía bastante bien y bueno, no me arrepiento de haber elegido esa carrera. No tuve grandes cuestionamientos sobre si, bueno, quería estudiar otra cosa durante la carrera. Después, iba a decir after, después de haberme recibido, menos creo, ¿no? Sí recuerdo un hecho, y con esto te termino esa parte. Me acuerdo, ingeniería química en Argentina en esa época eran 5 años, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que estaba en tercero, cuarto, terminando tercero, cuarto año, y con un amigo mío habíamos planeado un viaje a Europa y nos íbamos 45 días a Europa. Eh, y bueno, habíamos pensado, era enero y mitad de febrero. Y bueno, en Argentina, como te dije, las clases, el ciclo escolar empieza en marzo, y me acuerdo que mis padres medio que se preocuparon porque dijeron, este se va 45 días a Europa y no vuelve más. No terminó la carrera. Porque también me veían por ahí como que por ahí no demostraba el interés completo o absoluto. No sé si tanto como que tenía facilidad para hacer la carrera, entonces veían como que no me esforzaba y así todo podía avanzar. Y dijeron, o no quiere estudiar más o se va para allá y no vuelve. Así que me acuerdo que me sentaron y me dijeron, mira, si no nos prometés que volvés y terminás la carrera, no, porque bueno, mis padres me pagaban gran parte del viaje, ¿no? Así que ese fue un momento por ahí pero no, en mí, internamente en mi cabeza no es que estaba pensando no volver o dejar la carrera, sino que a esa edad, no sé, mucho no me interesaba.
ya, sí me interesaba ir a la universidad, hacer lo que tenía que hacer, aprobar las materias, aprender, pero estaba, digamos, lo hacía porque lo tenía que hacer, ¿no? Así que Claro. no tenía tampoco ningún plan. Eh, Ese fue un poco, bueno, cómo me decidí y, no sé, alguna pequeña historia de lo que me pasó antes de recibirme. No, genial. Bueno, en esa época, esa etapa, no hay muchas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, irse de viaje por 45 días, no hay mucho, eso es Sí. espectacular. O sea, uno, imagínate hacer eso hoy día, sería una locura. Y en mi caso, que ahora que mencionas responsabilidades, no sé, tal vez hoy mirando varias décadas para atrás a esa época, bueno, yo hice mi carrera universitaria sin trabajar, que eso es algo que, bueno, por supuesto le tengo que agradecer a mis padres porque me bancaron financieramente toda la carrera, o sea, me mantuvieron, nosotros decimos mantener en Ujú, Argentina, y, y tiene sus pros y sus contras. Uno dice, bueno, te enfocas en el estudio y eso es todo lo que tienes que hacer, claro. o sea que te garantiza eh, nada, tener muchas más facilidades para poder terminar una carrera. Por otro lado, no sé, otros casos que no tienen esa oportunidad, pues les resulta muchísimo más difícil tener que trabajar y estudiar. Reconozco que es muchísimo más difícil. Creo que los dos tienen pros y contras, pero sí, tal vez en mi caso en particular, si lo tuviese que hacer de vuelta, tal vez hubiese buscado oportunidades de trabajar antes o de buscarme. Ujú. Empecé a trabajar antes de recibirme, pero solamente 6 meses cuando ya estaba como casi Ya, el claro. tema cocinado, ¿no? Eh, y ahora que te lo cuento, me acuerdo, y por iniciativa propia, porque ya estaba como medio pensando, o sea, imagínate, mis compañeros de la facultad, mis amigos, la gran mayoría o ya trabajaba o habían tenido que trabajar por necesidad. Y yo ya empezaba a ver, como digo, bueno, acá hay que empezar a trabajar para juntar experiencia, y bueno, también porque uno se siente, si todo el mundo trabaja, que soy el único que no trabaja. Y me acuerdo Ah, que mis padres me cuestionaban, decían, ¿pero estás seguro? Estoy seguro que ellos tenían miedo por ahí de que por empezar a trabajar en los últimos 6 meses, por ahí claro. no sé, no terminase la carrera o lo que sea, pero me acuerdo que me cuestionaron mucho o se aseguraron mucho de que no corra riesgo el terminar la carrera. Así que se preocuparon hasta el último momento eh, que la carrera había que terminar, el título había que tenerlo en la mano y después de ahí. Pero me hubiese gustado por ahí tener experiencias profesionales más tempranas y arrancar antes. No sé si eso Totalmente, sí. ha tenido mucha influencia o no, pero sí me hubiese gustado hacerlo de esa manera. Ujú. No, totalmente. Íñigo, y tu primera experiencia laboral, eh, cómo fue y qué aprendiste de ella? ¿De qué se trataba ese trabajo? El Sí. primero que tuviste. Mira, lo encontré en la facultad donde yo iba, en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Había una bolsa de trabajo que básicamente empresas postean trabajos o roles que necesitan ahí en la universidad y usan la universidad como, no muy distinto a lo que se hace hoy, ¿no? O sea, van a buscar gente a las Ujú. universidades. Pero la bolsa de trabajo era una cartelera en un pasillo y ahí Claro. se pinchaba con un papel los trabajos que ofrecían. Y así fue que encontré que habían posteado algo que decía que iban a hacer como una búsqueda laboral y ahí me anoté, y ahí fui, y era me acuerdo, la tengo bastante presente. Mi primera entrevista de trabajo, esto ha sido eh, principios del año 2000, hicieron una entrevista grupal. Éramos todos estudiantes, Grupal. sí, jóvenes, y seríamos como 20, 25, y fue como una especie de sesión, no sé, un workshop si quieres, que hicieron juegos y actividades. Y ahí, digamos, evaluaban, bueno, habilidades, personalidades. Y sí, no he visto muchas después de eso, pero eh, esa fue mi primera experiencia entrevistando. Y la empresa para la que entrevisté era BASF, BASF, la empresa química Ah, alemana. perfecto.
Y era un trabajo de técnico de laboratorio. Mi primer trabajo fue como técnico de laboratorio, trabajando, empecé trabajando 4 horas y trabajaba, porque en esa época, como te digo, no había terminado la universidad y yo estudiaba de 7 de la noche a 11, turno noche, eran las clases. Porque esta universidad de la que te cuento, la UTN, se creó para estudiantes que trabajaban en Argentina, solo para trabajadores. O sea que tenía esa tradición de ofrecer clases nocturnas, Flexibles. porque estaba diseñada para gente que trabajaba. Así que me acuerdo que trabajaba del mediodía hasta las 4 de la tarde o 5, y de ahí me iba a la universidad, y después cuando terminé ya empecé a trabajar. Pero técnico de laboratorio, y hacía test de calidad. Esa división para la que yo trabajaba, vendíamos colorantes para la industria de cuero y textil. Así que hacía muchos test de control de calidad de los pigmentos y colorantes, Ujú, y aprendí mucho. Trabajé con dos mis mentoras en ese momento, sí, las personas que me entrenaron, eran dos chicas, Clara y Emilce, y aprendí muchísimo de ellas. Estaban todo el día entrenándome y todo el día enseñándome, y también mucha disciplina, muchos procesos, muchos procedimientos. Bueno, empresa alemana digamos, de ciencia, básicamente, así que no mucha sorpresa por ese lado, pero sí, no sé, tal vez habiendo estudiado ingeniería no es la salida laboral más tradicional o más común, pero después me marcó porque sí tuve varios trabajos, varios roles que después terminé trabajando en relación con laboratorios. Así que esa fue mi primera experiencia y me resultó fácil porque fui a una entrevista, y de esos 20 y pico, 24 personas, te digo que no me acuerdo si quedamos dos o tres, pero tuve la suerte de pasar. Así que no, eh, no tuve que pasar por procesos muy difíciles en ese entonces. Y la tengo muy presente. Me acuerdo inclusive de la gente que me entrevistó, y no sé, me lo acuerdo como si fuese hace muy poco. Oye, impresionante, Íñigo. O sea, tú estudiaste ingeniería química y tu primer trabajo ever, Ujú. fue en una empresa química. BASF, para los que no saben, es gigantesca, ¿verdad? Los niveles de venta de esa empresa son multibillonarios. eh, Trabajando como técnico en un laboratorio, haciendo control de calidad en el área tuya. O sea, eso es muy poco común. Por eso no creo que la audiencia me pueda ver cuando yo no hablo, pero estaba con una sonrisa gigante porque eh, es como, es como ideal, ¿verdad? O sea, imagínate, yo soy ingeniero agrónomo. Mi primer trabajo fue limpiando copas, lavando vajillas, no sé cómo se dice en Sí, Argentina, bueno, no, lavando platos. claro, lavando platos. Ese fue el primer trabajo, que fue un trabajo eh, de paso, ¿verdad?, en la universidad, pero no, espectacular. O sea, y ahí, y cuéntame, en BASF o BASF, eh, ¿pudiste, pudiste hacer carrera o cómo fue ya tu siguiente paso fuera del laboratorio? Mira, te cuento cómo se dio. En base estuve trabajando 4 años. Te mencionaba antes que empecé trabajando 4 horas, después pasé a trabajar 8 horas, y estos 4 años, básicamente estuve 2 años en este laboratorio. Y bueno, imagínate, a esa edad, digamos, joven, habiéndome recibido, uno, por lo menos en mi caso, creo que es bastante general. Yo quería crecer, quería oportunidades para crecer, quería ganar más dinero. Motivación era aprender y ganar dinero. Esas eran básicamente mis dos motivaciones. Quería oportunidades para aprender y que me paguen más dinero. Era todo lo que pensaba, básicamente. ¿Cómo hacer Ujú. para hacer esas dos cosas? Y, y bueno, sí, o sea, bastante tradicional, preguntando por qué oportunidades podía haber, de cómo lo hacía. Bueno, se dio una oportunidad de un trabajo en la misma planta. Esto era una planta que quedaba como a... Bueno, mira,
me llevaba casi 1 hora y media llegar de mi casa, o mi departamento, yo vivía en un apartamento con mis hermanas, hasta esta planta que está en Tortuguita, una planta industrial en Tortuguita. Tenía que caminar al subte, tomarme el subte, del subte tomarme un ómnibus, un bus, un colectivo en Argentina, y de ahí caminar como unas 15 cuadras hasta la planta. Y, así que bueno, tuve la suerte de que fue en la misma planta, ¿no? BAF tiene, te imaginarás, plantas muchísimas por un montón de lados, pero, y tomé un rol como asistente de producción, se llamaba el rol, ya ahora en un proceso productivo, que era lo que creo que a mí más me interesaba, ¿no? Estar en procesos, un poco más por la formación, en la formación de ingeniería química en la universidad hasta que te cuento, en Argentina es bien enfocada en procesos, creo que es bastante típico, y era una planta de premezclas vitamínicas para alimentación animal. Básicamente, este concentrado alimenticio que después se formula o se diluye con excipientes, con trigo, con maíz, con otras cosas para alimentar vacas, cerdos, pollos. Así que, y este asistente de producción básicamente era una planta relativamente chiquita, era como la mano derecha del gerente de la planta y hacía de todo un poco, como de scheduling, de planning, pero también es de direccionar o supervisar a los operarios. Tenía un rol medio híbrido de las dos cosas. Y ahí aprendí mucho también. Fueron mis primeros pasos, no sé, que hoy en día los tengo en mi currículum inclusive. Una cosa que destaco de ese rol en mi currículum hoy en día todavía, después de, no voy a decir los años porque si no voy a sacarme mi edad, pero más de 30, o no, más de 20 en realidad. Me acuerdo haber hecho un proyecto, una iniciativa para ahorrar el desperdicio con el que limpiábamos los recipientes donde se hacen estas mezclas. Estos son unos recipientes de acero horizontales que tienen un eje y unas paletas que se mezclan polvo, básicamente. El proceso era poner todas las vitaminas, todos los minerales que se mezclan y después se embolsa y se distribuye de esa manera, ¿no? Entonces, entre batch y batch, si tienen distintas vitaminas o distintos minerales, hay que limpiar para no tener contaminación cruzada. Bueno, cuestión que limpiábamos con, no sé, 200 kilos de carbonato de calcio o 200 kilos de otro material, ¿no? Y ese producto con el que se limpia básicamente se echaba porque, bueno, tenía contaminación. Entonces me acuerdo haber diseñado o haber ideado un proceso muy simple con los operarios para poder etiquetar e identificar este desecho y poder usarlo en producciones posteriores, ¿sí? Incorporarlo en vez de descartarlo. Solamente había que llevar un registro de qué era con etiquetas y después se podía, o sea, si tenía el producto A que estoy limpiando, eso tenía desperdicio del producto A que ahora estaba diluido en el producto de limpieza. Eso se podía volver a incorporar cuando hiciésemos el producto A de vuelta, ¿verdad? Claro. Muy simple, digamos, básicamente reciclar, reutilizar, digamos, lo que antes era un desecho, ahora ya no lo era más, y bueno, se tenía ahorros y demás. Y bueno, eso lo tengo en mi currículum todavía, y me acuerdo, bueno, nada, convencer a los operarios de tomarse este trabajo extra, y a ver, me acuerdo haber hecho todos los cálculos del dinero que íbamos a ahorrar, y bueno, todo lo que significaba por ahí desechar ese material y los riesgos, etcétera. Y me acuerdo que querían siempre y cuando compartamos los beneficios. Y me acuerdo haber sentido, digamos, con algo simple como, bueno, vamos a hacer un almuerzo, una cena, algo para poder festejar cuando lleguemos a tanto ahorro, etcétera. Pero sí, bueno, me acuerdo esa iniciativa, ese proyecto de ese entonces, y haber aprendido tal vez mis primeras no sé, experiencias, no sé, liderando gente o interactuando con gente, con operarios, y creo que hasta hoy en día trato de hacerlo de la misma manera, ¿no? Ser lo más espontáneo, lo más simple posible al interactuar con gente que está en el piso de una planta
como el que está no sé, a cargo de una operación, como con cualquier ejecutivo, tratar de ser lo más transparente y lo más espontáneo posible, pero pues siempre me ha gustado estar en contacto con la gente que trabaja en la operación y tal vez reflexionando un poco, lo aprendí de mi padre, si quieres. Mi padre, como te decía, trabajó siempre en el campo como criador de caballos de carrera y mi padre el trabajo era estar todo el día en el campo con gente que está haciendo labores, bueno, con caballo en este caso, pero, Ujú. y eso me acuerdo haber, no sé, visto a mi padre conversando todo el tiempo con la gente no sé, en esa época por ahí se decía manejar la gente o dirigir la gente, pero básicamente lo que hacía era conversar y ver qué era, organizar el trabajo y ver lo que había que hacer. Eso es lo que recuerdo de mis primeros pasos en BASF y mis primeras experiencias en el trabajo. O sea, eso, grandes pasos, grandes primeros pasos. Lo que, lo que, la historia que me contaste, ¿verdad? De poder identificar una oportunidad, hacer el trabajo previo para presentarla con beneficio, con beneficio monetario, ¿verdad? Eficiencia, etcétera. Eso, o sea, a pesar de que a lo mejor haya sido una implementación o una mejora pequeña, eso te genera el hábito de llevar eso a la práctica en otras cosas, ¿verdad? O sea, lo que me acabas de contar, de nuevo te lo digo, o sea, ¿a quién no le gustaría tener gente que pensara de esa forma en sus equipos? Eh, Porque son estas mejoras continuas, ¿verdad? Poquito, 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 se acumulan en cosas muy grandes, no tienen que ser siempre un home run, una cosa gigante, así como, no sé, descubrir un nuevo proceso, un nuevo químico que nos va a ahorrar la mitad del costo de producción. Si eso pasa, genial, pero son esas cosas chiquititas y lo otro, Íñigo, que me comentaste ahora que es muy, muy, pero es demasiado importante, es la gente, el trabajo con la gente, el respeto con todos los trabajadores, independiente de la posición en la organización. Eso, espectacular. Sí, sí, coincido con vos en esto no sé, la mentalidad o sí, la mentalidad tal vez de siempre buscar, no sé, una forma mejor, una forma de hacer las cosas mejor. Claro, No sé si eso está en, en la cultura o en la educación o donde sea, pero sí es algo que, bueno, eh, eh, si, no, lo que te iba a comentar es que se puede llevar a ámbitos personales también, eso que tú me estabas diciendo, no, no totalmente. solamente en el trabajo, y creo que eso es gran parte por lo menos lo que yo trato de inculcarme a mi familia, a mis niños, es hay que prestar atención a los detalles, no solamente se ahorra dinero en el trabajo, sino se ahorra dinero en casa. En la Eh, casa. Ahí te di un ejemplo de, bueno, que no desperdiciábamos un material con el que se había limpiado un recipiente. En mi casa no se desperdicia nada, no se tira comida, Claro, se desperdicia la ropa, se usa todo. Y hoy en día, sí, hasta en cosas básicas como en las compras en el supermercado, presto y prestamos muchísima atención en comprar lo que se necesita y para no poder tirar nada. Y si compramos algo que después se termina tirando, ver por qué lo compramos y la próxima vez porque, cuestionarlo, ¿no? Y eso, sí, bueno, eso, Íñigo, eso es riqueza, lo que tú estás hablando. Es, es literalmente la definición de riqueza es saber ocupar los recursos, ¿verdad? De tal forma que uno sabe lo que entra y lo que sale. Cada día, no sé, en el trabajo, por ejemplo, yo entro mucho a SAP o SAP, puedo ver el estado el estado del centro de costos que manejo yo, veo en qué se está gastando el dinero, cuánto dinero hay en estas cuentas. Esa, ese hábito ya lo tengo hace muchos años, lo aplico también en la casa, con sí, mi mujer, con mi señora tenemos un presupuesto, una aplicación, eh, nos reunimos casi 2, 3 veces por semana
solamente para ponernos al día o al corriente, como dicen también en Latinoamérica, pero eso o sea, es lo que como te digo, lo que me decía era como música para mis oídos, porque el no desperdiciar, el preguntar por qué estamos haciendo esto, por qué estamos comprando esto en el trabajo, por qué se hace esto, eso es riqueza intelectual, financiera, como no sé cómo se dice en español, pero resourceful, eh, es como bien sin desperdiciar nada, ¿verdad? Estoy pensando si me acuerdo el La equivalente palabra en español, pero ya me saldrá. resourceful, ¿verdad? Sí, antes que terminemos de la charla por ahí me sale, no me la acuerdo. Y a veces se nos van algunas palabras que no ocupamos muy seguido. Íñigo, ¿y cómo fue trabajando ya en Argentina, ¿verdad? Esto es en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? En el Gran Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue tu salto ya al extranjero? ¿En qué momento te da la oportunidad de que puedes trabajar fuera? Sí, mira, te cuento la transición y cómo tuve la oportunidad de- de poder, eh, bueno, vivir en otro país y tener un trabajo en otro país. En BASF me di cuenta muy rápidamente que es una empresa muy jerárquica, así muy tradicional alemana, que para tener más oportunidades hay que esperar que sea un ascenso vertical, ¿sí? O que, a tu Claro. jefe o al jefe de tu jefe o lo asciendan o se vaya, sí, muy verticalista. Entonces, me pareció que iba a tardar demasiado tiempo en tener oportunidades, así que empecé a buscar de vuelta. Y bueno, tuve una oportunidad de empezar a trabajar en Monsanto en esa época, ahora en una planta que quedaba a unas hora y media, dos de Buenos Aires, y me tuve Mm, que mudar dicho y hecho, una empresa Monsanto mucho más ágil, con oportunidades todo el tiempo para todo el mundo, y después de un año y medio de trabajar como ingeniero de proceso en una planta química en Zárate, que hacíamos glifosato, básicamente un herbicida. Apareció un buen día una persona de Monsanto de Estados Unidos, un Ping, que fue mi jefe, Ping Feng, un chino, de origen chino, que andaba buscando a alguien para abrir un laboratorio en la ciudad de Mar del Plata, que hoy en día, de hecho, ese site, esa planta, Singenta es dueño, si no me equivoco. Bueno, cuestión que de buenas a primeras andaban buscando a alguien para irse a Mar del Plata. Y buscaron a los ingenieros jóvenes, bueno, en realidad les preguntaron a todo el mundo, y me parece que nadie mostró interés. Yo solamente dije, bueno, a mí me gustaría saber sobre qué se trata. Así que me encontré conversando con el que después fue mi jefe, y después de un breve paso por Mar del Plata, que me llevó un año y medio montar un laboratorio de cero, que invertimos muchísimo dinero. Un día me entero que el laboratorio se iba a cerrar. Así me mm, llamaron que el laboratorio había que cerrarlo, y que había que desmantelar todo antes del 31 de agosto, que era el cierre del año fiscal en ese momento, claro. y que básicamente me quedaba sin trabajo porque había que desmantelar el laboratorio. Y ahí aprendí que en Monsanto los cambios se daban rapidísimo, eh, pero Sí. también las oportunidades aparecen rapidísimo, porque en el mismo día que me comunicaron, mira, esto va a pasar, hay que cerrar toda esta operación, y era por una decisión de negocio que nada, se apuntaba para otro lado. El mismo día me llama mi jefe en su momento, Ping, me dice, tranquilo, pensá lo que querés hacer, si querés buscarte un trabajo en Monsanto en Argentina, yo te voy a ayudar, pero si no, yo tengo un trabajo para vos acá en Estados Unidos, en Iowa. Pensalo Mm, y lo vamos trabajando. Así que el mismo día que me enteré que me quedaba sin trabajo, me ofrecieron la oportunidad de poder trabajar acá en Estados Unidos. Eso fue el 7 de marzo del 2007, me acuerdo, patente. Así que así se dio la oportunidad de poder trabajar en Estados Unidos, como verás y escucharás. O sea, no la busqué, me apareció así de claro. buenas a primeras, y muchas de las cosas que me han pasado en mi carrera después de esto que te cuento, en los próximos 20 años después de esta oportunidad, se han dado de esa manera, bastante sin buscarlas.
Me ha tocado después buscar algunas oportunidades, ¿no? Pero la mayoría se me presentaron, se me aparecieron así sin quererlas. Así que Providenciales. sí, sí, no sé si eso ha sido destino, suerte, las habré generado sin quererlas, pero la verdad que no lo tengo del todo claro, nunca lo he pensado demasiado. Pero ahí mismo ese día le dije a mi jefe que sí, que ¿Tú sabías algo de Iowa? eh, En esa época, no, ¿tenías algún concepto de...? nunca había estado en Estados Unidos. Esto es año 2007 y no conocía Estados Unidos, así que 7 de marzo, o sea, mentalmente dije, bueno, voy a tomar esta oportunidad. Y, y bueno, parte del proceso mi jefe me ofreció, bueno, pero te ofrezco venir a Estados Unidos, así, bueno, conoces Iowa, Ah, puedes perfecto. conocer un poco más sobre lo que sería tu trabajo, el grupo con el que trabajarías. Así que en el mes de mayo de ese mismo año tuve la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos, mi primer viaje, mi primer vez en Estados Unidos, y estuve, bueno, en la ciudad de San Luis y en Des Moines, en Iowa, que era donde el trabajo iba a estar, y me volví con una idea un poco más clara. Hoy en día creo que no estaba nada clara, pero igual en mi cabeza estaba clara. Después todas las cosas salieron bien, pero así fue que se me dio a mí, en mi caso particular, sin haberlo buscado demasiado. Yo era soltero en su momento. Entre marzo y mayo, solamente que 2 meses, Claro. a la que hoy es mi señora, le propuse venirse conmigo en ese lapso de 2 meses, ¿no? Y en mayo, cuando tuve la chance de estar aquí, en Estados Unidos, me acuerdo que sí, cuando volví, me quedó claro que tenía que volver, que tenía que ella venir conmigo casada, porque Mm, iba a ser mucho más fácil, claro. como te imaginarás, el proceso de traer a alguien que no tiene una relación formal contigo, las empresas no te Claro. dan tantas facilidades. Así que bueno, estaba en nuestros planes a futuro, o no era algo que habíamos conversado mucho, pero así también, de buenas a primeras, volví en mayo y le propuse que nos casásemos. Y un mes después nos Mm. casamos, junio nos casamos, y en agosto nos vinimos para Iowa. Así que Oh, entre marzo y agosto pasó todo esto que te estoy contando, bastante rápido, pero la verdad que en nuestro caso particular, sin haberlo planeado, creo que nos salió bien. Y eso es una característica. En mi caso particular, me han funcionado bastante bien las cosas que no han estado tan planeadas, espontáneas. Siempre he tenido la suerte que me han salido bien. Creo que es suerte y no tanto destino. sí, totalmente. O sea, eso demuestra que tú, mira, te iba a decir, el hecho de que haya sido uno de los pocos que levantó la mano y dijo, sí, yo quiero explorar la oportunidad en Mar del Plata. Eso es lo primero. Tu jefe chino, ¿verdad? Él obviamente notó eso y sabía que estabas como, te sentías bien o podías manejar la incertidumbre. O sea, Mar del Plata tampoco estamos hablando que están, Mar del Plata es uno, de hecho, uno de los balnearios principales de Argentina, o sea, es como espectacular, ¿verdad? Pero es impresionante cuando uno escucha las historias, como una decisión te abre la puerta de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente. Te, te casaste con tu actual esposa, ¿verdad? Todas esas cosas dan cuenta de tu habilidad de poder manejar bien la incertidumbre y decir sí, vamos, y tener confianza. Eso se refleja, Íñigo. Eso La gente se da cuenta. coincido con vos que tal vez la curiosidad, ¿no? Uno dice, bueno, Ujú. eh, el solo hecho de ser curioso, decir, bueno, a ver qué será este trabajo, uno siempre puede decir, bueno, gracias por contarme, pero no me interesa. Creo que sí, que eso es clave, ¿no? La curiosidad, que uno piensa en las carreras profesionales, el permanentemente estar curioso, ser curioso, abre puertas. Lo mismo en el paso posterior que decís, cuando
mi jefe en su momento, Ping, me dice que podés quedar en Argentina o podés venir a Estados Unidos, a mí me interesó, por lo menos, imagínate, nunca ni siquiera había salido o Claro, no había estado en Estados Unidos, el solo hecho de estar curioso, bueno, a ver qué será el trabajar allá. Y eso creo que después lo he seguido manteniendo en el futuro. Y es algo que, por ahí reflexionando sobre las personas que puedan llegar a mirar esta charla, interesante por esa charla, creo que eso es algo que no sé si recomendar es la palabra, pero alentaría a los jóvenes que están buscando oportunidades a no descartar nada, a mantenerse curioso por todo y siempre hay algo para aprender, siempre. totalmente. Por el hecho de estar curioso, no descartar nada, no tener miedo de por ahí solamente preguntar y explorar. Eso es algo que tal vez rescataría que eh, el que pueda y se anime un poquitito, que lo haga. Sí, concuerdo contigo porque así es como también la gente, los profesionales jóvenes van formando experiencia, ¿verdad? Si tienen que, no sé, tener un paso por un trabajo que es bastante difícil, eso es experiencia, les va a enseñar a poder sobrellevar otros desafíos en el futuro. Aparte que uno conoce gente, hace contactos, ¿verdad? Y te da también credibilidad. Tú hablabas hace un rato sobre tu currículum, eso te da credibilidad. Eh, hay que tener, lo digo bien en serio, ¿verdad? Pero hay que tener un grado de locura para... Nosotros dos nos fuimos a trabajar a Texas, pero a la parte inhóspita de Texas, ¿verdad? En el desierto. eh, Hay que tener un poquito de locura también para hacer eso. Y si me puedes contar, eh, después de Iowa, cómo fue evolucionando tu carrera hasta el día de hoy. Te hago un resumen, tengo muchos pasos entre medio, pero Claro, claro. bueno, estamos en la etapa de Iowa y ahí, bueno, en el grupo en el que yo trabajaba en ese momento, o al que pertenecía, era parte de R&D, ¿no? De investigación y desarrollo. Que mirando para atrás es un mundo en el que en ese momento estaba muy marcado el perfil profesional de la gente que trabajaba en ese grupo, ¿no? Que es mucha gente con formación de doctorados y muy especializada. Y también después de varios años en ese grupo, tal vez similar a lo que me pasó con Bath, diciendo que esto es muy jerárquico y me va a llevar mucho tiempo encontrar oportunidades, me encuentro ahora unos 6, 7, 8 años después con una situación similar, diciendo, bueno, en este grupo no voy a tener oportunidades porque hay que tener una formación específica, un doctorado, el cual no tengo o no tenía en ese momento, ni tampoco tenía mucho interés digamos, de perseguir esa avenida como para poder... podría haber tenido oportunidades, tal vez sí, pero mi forma de pensar era, bueno, me va a ser más difícil sin un doctorado. Así que, de vuelta, salí a buscar por otro lado y tal vez aquí, bueno, de vuelta el tema de la curiosidad, encontré un programa de mentorship, se llamaba un programa de mentoría, ¿sí? Que Monsanto en su momento seleccionaba 20 personas que tenían interés de aprender otra cosa, con Ujú. 20 profesionales sí, personas más senior, con mucha más experiencia, que te pudiesen guiar. Y era básicamente juntar a estos 20 parejas, me acuerdo si eran 2, 3, 4 veces, en algo organizado, eh, y poder básicamente conversar. Así que de eso surgió mi próximo trabajo, y en realidad encontré oportunidades de entrevistas de ahí, ¿no? Pude acotar Ujú. qué me interesaba y en función de ese interés que pude acotar, encontré trabajos que estaban abiertos, oportunidades abiertas, y así que entrevisté para un trabajo que no lo obtuve. Era para un trabajo de planificación, de hecho. Pero de esa entrevista, la persona que me entrevistó, que después resultó siendo mi jefe, Nathaniel Thomas, al cual lo conocemos, lo tuvimos como Sí, jefe en sí. común, no me tomó para ese trabajo, pero me llamó la semana siguiente, me llama por teléfono y me dice, mira, bueno, claramente los dos acabamos de conversar de que no iba a tener ese trabajo, me dice, pero tengo otro trabajo para vos, a ver si te interesa.
Y así surgió, tener la oportunidad de irme de gerente de planta a Texas. Y fue una decisión difícil. Me acuerdo que hablé con otra persona que yo le tenía mucho aprecio en su momento, un mentor también mío, Pradip Das, que tenía una responsabilidad muy grande en su momento. Y le digo, Pradip, me ofrecen irme al oeste de Texas como gerente de planta. Y bueno, le pedí su opinión, básicamente. Pero mi intuición me dijo, hay que ir, hay que tomar un poco de riesgo. Y ahí uno, creo que comparto contigo, el estar curioso, pero siempre estar dispuesto a tomar riesgo, ¿no? Yo conozco también tu carrera y tú has tomado muchos riesgos. Y eso también, el estar curioso y tomar un riesgo calculado, ¿no? No saltar al vacío, Claro. pero sí estar dispuesto a tomar ese riesgo, a que haya cosas que uno no sabe, a algo de incertidumbre, tener un plan y para poder, bueno, ser exitoso en ese próximo paso. Así que ahí me fui para el oeste de Texas, a Lubbock, y, y la próxima oportunidad fue Chile. Me ofrecieron, de hecho, el trabajo sí, una oportunidad de irme a trabajar a Chile, ¿verdad? Y en este caso también bueno, en este caso alguien que tenemos en común también, que conocemos mucho, Dave Snedden, básicamente habló conmigo y me dice, mira, está esta oportunidad, la persona que está buscando este rol, no ha conseguido, ha tenido una o dos oportunidades que no han resultado, y yo creo que tu perfil podría ir bien. ¿Te gustaría interesarte sobre el... Y aquí otra vez, ahí estamos encontrando un patrón, tal vez algo que no lo tenía por ahí muy pensado, Chris, hasta esta charla que estoy teniendo con vos. Pero imagínate, estaba en el oeste de Texas, me dicen irte a Chile. Sí. Mucha gente por ahí dice, no es algo. Y así que bueno, ahí me encontré conversando sobre esta oportunidad y bueno, concretándola, yéndome a Chile a trabajar durante 3 años. Esto era una oportunidad con un tiempo determinado, ¿no? Me fui a Chile Creado, ¿verdad? con 3 años, ¿sí? Y con la vuelta asegurada a trabajar de vuelta en Estados Unidos. Y tal vez paro ahí un segundo que te digo otro aspecto que es fundamental, ¿no? Uno que estamos hablando es mantenerse curioso siempre por lo que venga. Estar dispuesto a tomar riesgos calculados con un plan, pero también tener a alguien que te acompañe, ¿no? Claro. En mi caso particular ha sido siempre mi señora Sol, que me ha dicho siempre sí y ha estado dispuesta, porque uno puede decir, bueno, la familia puede decir, bueno, no te vamos a acompañar más. Pero creo que en mi caso particular esas tres patas siempre se dieron, siempre estuvieron ahí presentes, eh, y tal vez sin cualquiera de las tres, me parece que las oportunidades por ahí no se dan de la manera que se me dieron a mí. Así que bueno, después de un paso por Chile, que a nosotros nos gustó muchísimo, lo único que Chile no me dejó fue un hijo. En toda esta historia que estoy contando, ¿sí? En Iowa tuvimos una hija, en Lubbock tuvimos un hijo, así que tenemos una Iowan in the family, tenemos un Texan, y mi señora quería Interesante. tener un tercer hijo cuando estábamos en Chile, y yo era el que más, no sé, me pareció que era suficiente. Y bueno, pero mi señora Sol quería un tercero, y si hubiésemos tenido un tercero, hubiese sido en ese periodo en Chile, así que nos hubiésemos traído un chileno, hubiésemos tenido Claro. un español, una argentina, un chileno y dos americanos nacidos en distintos lugares, pero bueno, eso no pasó. Así que después de eso volví a Estados Unidos a un rol, a un trabajo global, una responsabilidad global en los headquarters o en la casa matriz de Monsanto. Y me tocó, bueno, no solamente volver a Estados Unidos, a la casa matriz, que nunca había trabajado en un rol corporativo en toda esta carrera que te estoy contando, nunca había estado en roles corporativos, y enseguida me tocó también vivir la adquisición de Monsanto por parte de Bayer, y fue difícil tal vez, hoy en día uno de los trabajos que más me costó, y no creo que yo sea para roles corporativos, no sé, por formación, por gusto, por personalidad,
por habilidades, por un poco de todo eso. No creo que sean que sea el rol o el trabajo que más me acomode o me haga sentir cómodo. Sí aprendí mucho. Tal vez podemos conversar sobre otro aspecto, ¿no? Cuando uno aprende. O sea, asumo que mucha gente entiende lo de la zona de confort, ¿no? O este concepto de la zona de confort. Y claramente uno aprende más cuando sale de la zona de confort. Y ahí claramente en este rol que te estoy diciendo en San Luis, estaba totalmente fuera de mi zona de confort y me hizo sentir muy incómodo. Hoy, que no lo tengo más, que no estoy más ahí en esa zona incómoda, claro, veo que aprendí muchísimo, pero cuando uno está ahí en esa zona o en ese trabajo tan raro, que se siente tan mal, no la pasa bien, pero sí aprende. No sé, tal vez mi reflexión es, hay que pasar por esos procesos incómodos para crecer y para aprender. Y no sé, tal vez si alguien se encuentra, no sé, mucho tiempo estando muy, muy cómodo, tal vez tener la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo hago para salir de esta zona de confort? Tener la valentía y tolerar el riesgo de saltar fuera de esa zona de confort y tener a alguien que lo acompañe. No sé, en este caso si puede ser una señora o alguien tan cercano, tal vez alguien más en el trabajo, pero sí, si alguien se encuentra en una carrera mucho tiempo muy cómodo, le diría que salte lo antes que pueda para aprender. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero hoy en día es algo que me hubiese gustado por ahí estar en más roles incómodos para poder haber aprendido y crecido más rápido. Claro. Está igual, si yo pienso, por ejemplo, en tu paso por Texas, tu paso por Chile, esos requirieron diferentes combinaciones de habilidades que tú tienes, ¿verdad? Por ejemplo, en Texas es una zona, bueno, es la zona de Lubbock o del West Texas, ¿cómo se llama? Eh, una zona bien particular, ¿verdad? No tiene mucha influencia del resto del país, es gente bastante local. Ver a un argentino, ver a un chileno es bien raro, a no ser de que estés en la universidad, ¿verdad? En la tecnológica de Texas, pero yo recuerdo, por ejemplo, en esa época se aprendió mucho por la parte cultural, de aprender a trabajar con gente, eh, liderar gente que de repente no estaba muy abierta al cambio, menos aún si era gente de personas que venían de afuera, ¿verdad? Ni siquiera de fuera de Estados Unidos, sino que fuera de la zona esa. Sí. Si uno piensa en Chile, es totalmente diferente, ¿verdad? Porque ahí tú ahora vuelves a trabajar en español, estás trabajando con gente de otro país, si bien es un país vecino, pero Chile con Argentina tienen la característica de que la montaña los separa bastante, o sea, son bien diferentes los dos países en la parte cultural, de repente un poquito más de burocracia, tener que estar más cómodo con el papeleo y las cosas que no son tan eficientes como uno quisiera, eh, y trabajar en un rol como el global en San Luis. Eso te requirió otras cosas, porque ahí eso no era tan estructurado, ¿verdad? Como era más Tal vez, ambiguo. conectando esto que estás diciendo vos ahora con lo el concepto de la zona de confort que te mencionaba antes, el hecho de mudarte geográficamente, sea lo que sea la distancia o lo grande que sea, implique esa mudanza, automáticamente te saca de la zona de confort, por Claro, default. Uno puede decir, bueno, tengo este trabajo en este lugar específico y voy a tener el mismo trabajo en otro lugar. Uno puede decir, bueno, desde el punto de vista profesional, tú no te saliste de la zona de confort porque es el mismo trabajo que estás haciendo, pero el solo hecho de hacerlo en otro país, en otra cultura, sí, eh, totalmente. uno no vive en el trabajo, tiene vida aparte del trabajo, ¿verdad? Y te pasan cosas. O sea que eso también, bueno, ¿qué te enseña el salir de la zona de confort? Bueno, a aprender otras cosas, ¿no? Eh,
Y eso, bueno, alguien que más joven que pueda estar escuchando esta charla, o no tanto, eh, que tenga en cuenta esas cosas, ¿no? Sí, bueno, se puede crecer o se puede aprender de un montón de maneras y un montón de dimensiones, pero no es algo a ignorar. Hay que estar consciente de que a veces uno no se acostumbra a las culturas o no tiene amistades, o la familia no la pasa bien, y eso influye un montón en el trabajo también. Mudarse es difícil, hay que tener características y habilidades especiales para adaptarse a distintas bueno, culturas, geografías, Ujú. idiomas, comidas, acentos, Todo. valores, formas de vivir. Eso también, en nuestro caso particular, en nuestra familia, nos ha enseñado muchísimo y nos ha ayudado a crecer, tal vez en forma personal. Pero un montón de las cosas que, eh, digamos, a nivel personal, creo que hablábamos más temprano, ¿no? Con el tema de los ahorros, de no sé si uno es eficiente en el trabajo y eficiente con las compras. Creo que esto también aplica el concepto ese, ¿no? De que uno lo que es en su casa es en su trabajo y lo que es en su trabajo también es en su casa. Y creo que es muy difícil tener dos personalidades y no se lo recomendaría a nadie, ¿no? De ser una persona en el Ujú. trabajo y una persona en casa. Eh, y a lo que voy con esto tal vez es, hay muchísimas formas de aprender y desarrollarse y no todas tienen que ser en el trabajo y de forma profesional. Y buscar cómo esas habilidades que sean transferibles y usarlas tanto a nivel profesional como a nivel personal. Claro. Cuando me contaba ahora la zona de confort, se me vino a la cabeza el otro día escuchando en un podcast, alguien dijo, hay que saber cuándo hacer el cambio, cuándo cambiar. Suena simple, ¿verdad? Pero si yo tengo un plan, no sé, de carrera, lo que sea, y lo sigo, pero si las cosas no se dan, a lo mejor estoy en el rol equivocado, estoy en la posición equivocada, estoy estudiando algo que de verdad no es lo que me apasiona, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio de timón. Eso es difícil, pero es lo que encuentro yo que te ha dado mucho éxito a ti en tu carrera. Hacer el cambio, decir, sí, vamos, hagámoslo, o decir, no, sabes que esto a lo mejor no es lo mío, no voy para allá. Al final es como, claro, como una curva ¿cómo se llama esto? De stock, van así, pero con tal de que siempre vaya hacia arriba, Sí, eso es lo importante. sí, sí, coincido con vos, o sea, las carreras no son lineales, ¿no? O sea, uno, No, para nada. no, no sé, no dudo, no conozco a nadie, pero dudo que alguien haya podido planificar todo. Y eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? Que uno tiene que tener un plan, pero siempre estar flexible o abierto a que puede fallar y permitirse eso también, ¿no? Bueno, que hay que tener alternativas y que eh, estar dispuesto no sé, pensar cómo hacer para cuando las cosas no salen, no, tomarlas de la mejor forma posible y aprovecharlas, ¿no? No sé, está el dicho este en inglés, creo, cuando el mundo te da limones, hacer limonada o algo similar, ¿no? Claro. Aprovechar también un poco las oportunidades, ¿no? Cuando se te presentan, yo te comentaba, creo que varias veces a mí se me presentaron, no las busqué. Creo que fueron buenas oportunidades, ¿no? Pero bueno, tratar de tomarlas y hacer algo bueno con eso. Y a veces una oportunidad que se presenta que uno piensa que es mala, que dice, bueno, ¿por qué se me está presentando? Ver por ahí no es tan mala, sino que uno la tiene que mirar de Claro. otro ángulo o valorarla de otra forma, ¿no? Pero sí, tener un plan, pero estar dispuesto también a aceptar otra alternativa y hacer lo mejor de eso, creo que es clave, ¿no? Y aquí lo llevamos de vuelta, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Ujú. Totalmente. O sea, esa es la parte de, hay que tener primero que nada propósito, iniciativa, ¿verdad? Y la estrategia. O sea, a lo mejor este cambio, si bien no se ve, no es el mejor, pero ¿cómo voy a sacarle provecho a esta oportunidad si es que la tomo? Porque esa oportunidad me puede catapultar para otro lado
de otra forma sería más difícil llegar a ese punto que voy buscando. Esa es la parte, o sea, el propósito y la estrategia eh, tiene que ser parte clave del diseño de la carrera, porque si uno está así como, "Ah, que pase lo que pase, si me llaman, ¿no? Ahí uno, a no ser de que sea muy, muy afortunado, las cosas no se van a dar muy, muy bien. Sí, sí, no, coincido. La suerte no es una buena estrategia a tener. Ya, siempre Claro, ayuda, pero no como única estrategia. sí. Íñigo, para ir terminando, tengo dos preguntas más. ¿Te sientes parte de dos mundos hoy en día? No estoy seguro, no sé si es una pregunta muy fácil de responder, pero me inclinaría a decir que no. Y te refieres a dos mundos, no sé, tal vez, obviamente vivimos fuera de nuestros países natales, Claro, ¿no? Lejos de nuestra familia, pensando en el mundo, no sé, donde vive nuestra familia, en mi caso, en el mundo de Argentina y en el mundo donde yo vivo hoy, Estados Unidos. No, me parece, no lo siento así, no. Eh, Tal vez, no sé, será por la tecnología y las comunicaciones, y no sé, tal vez un buen indicativo, un buen indicador de eso es, yo escucho la radio todo el día en el teléfono, perfecto. y no sé, me encuentro todo el día, bueno, de hecho antes de conversar con vos más temprano estaba haciendo algo de trabajo y estaba con la radio puesta. La red argentina, Y no sé, uno puede pensar, bueno, sí, tal vez está en dos mundos porque mi cabeza está escuchando noticias de Argentina y yo estoy aquí. Uno puede decir, bueno, sí, estás en claro. dos mundos, pero no lo siento así. Siento que mis amigos y mi familia están cerca y sí, por supuesto está la distancia física, pero a pesar de que veo mi futuro a largo plazo acá con mis hijos y mi señora por las edades que tienen. Hoy en día no veo Claro. llevándolos a vivir a Argentina, pero no me siento así, viviendo en dos mundos. ¿Viajas seguido a Argentina? ¿Cómo lo hacen para visitarse con tus padres, los padres de tus suegros? No sé si están allá en Eh, Argentina. Creo que sí. Va a ser 18 años que estamos por acá. Te comentaba, creo, más temprano. Y no sé, no tengo la cuenta sacada, pero en promedio una vez por año hemos Ah, ido perfecto. de visita. Eh, Me gustaría ir más, me gustaría poder ir más. Pero sí, creo que eso es seguido y es nuestro plan, eh, seguir viajando. En nuestro caso tenemos nuestros padres, tanto Sol, mi señora, como yo, los padres, nuestros papás viven los cuatro, pero envejecen rápido también, ¿eh? Eh, Claro. y bueno, y nuestros niños crecen rápido. O sea que eso sí, en los últimos años, por lo menos para mí, he tomado más conciencia de que hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para que los abuelos estén con los nietos, pero sí tratamos de ir. Se hace más difícil cuando los niños crecen, entre las vacaciones de la Sí, escuela, el trabajo, el costo de los pasajes, etcétera, se hace más difícil el poder encontrar el tiempo para ir, pero se disfruta muchísimo, así que nos gusta volver. qué bueno, me alegro. Mi jefe es brasileño y él me cuenta que él tiene dos hijos, ¿verdad? Su esposa también es brasileña. Los hijos son brasileños, pero a los hijos no les gusta ir de visita a Brasil. Ah, ¿no? No le encuentran la gracia de ir a Brasil, al campo, y eso es duro, ¿verdad? Entonces, igual es bueno tratar de que los niños desde chicos conozcan el país de donde vinieron sus padres de origen, ¿verdad? Pero, y te iba a preguntar rápido, ¿español o inglés en la casa? ¿Qué se habla? No, eso claro, nosotros hablamos español, solo español. Perfecto, Sí, sí, nuestros espectacular. hijos, 15 y 12, sí, hablan los dos muy bien español y entienden todo. Y no nos cuesta, no nos resulta un esfuerzo a mi señora, a mí, hablar español.
Nosotros obviamente hablamos español, no podríamos hablar inglés. Sí, nuestros niños de vez en cuando se les escapan palabras en inglés y eso, Entre ellos, pues, claro, pero nosotros inmediatamente, y es como una broma familiar que nosotros no hablamos y nos resulta bastante fácil. Obviamente nosotros como padres lo vemos como una ventaja para ellos que puedan manejar dos idiomas y no nos cuesta casi nada. Así que en nuestro caso particular nos resulta súper fácil que hablen español. perfecto. Y también, mira, te voy a meter otra pregunta bien cortita. Tengo Dale. una curiosidad, pero la Euro 2024, España la ganó. ¿Te, te sentiste contento o qué pasa ahí en el tema fútbol? Yo sé que cuando Argentina ganó la Copa Mundial, yo creo que ustedes se volvieron locos, ¿verdad? Pero Sí, sí. ¿cómo fue la Euro? Y bueno, y ahora va a jugar, si no me equivoco, España es el campeón de Europa y Argentina es el campeón de América. Tienen que jugar ¿cómo se llama esa Copa de Juegos? Es la La finalísima. finalísima, ¿no? No, para mí fue esa respuesta es fácil. Mira, cuando yo volví de Argentina, y acá, bueno, voy a decir los años, total, da lo mismo. Volvimos a Argentina, lo decía en broma igual, de todas maneras. Volvimos en Argentina en enero del año 85, ¿sí? Ah, perfecto. Y bueno, para los que no son futboleros y puedan llegar a escuchar esta charla en algún momento, en el año 86 hubo un campeonato del mundo que Argentina ganó. O sea Sí, que ya hacía México. solamente un año y medio que vivía en Argentina, comparado con los 9 años que había vivido en España, ¿no? 9 años en España, un año y medio en Argentina, 10 años yo tenía en el 86, y Argentina salió campeón del mundo, y no sé si por eso, pero para mí fue claro, o sea, yo en el Aparte fondo que con Maradona. lo siento en Argentina, me siento argentino. Igual creo que antes del Mundial, antes de que Argentina haya ganado, yo ya... Pero bueno, lo que pasa es que mis padres son argentinos, mis abuelos son todos de Argentina, Claro. y bueno, durante todo este tiempo, esos 9 años que yo viví en España, también mis padres todos los años volvían un mes a Argentina, o sea que yo lo tenía bastante presente. España para mí es, o sea, es mi segundo hogar, si querés, o lo siento muy, muy cerca, pero me siento argentino. Bueno, igual mi acento, mi cultura es más argentina que... Claro. Pero no, en el fútbol es clarísimo. Argentina primero. Perfecto. Si España llega a ganar la finalísima, que lo dudo, eh, vas a estar triste entonces. Yo suelo bromear que, bueno, dependiendo, si gana España soy de España, si gana Argentina soy de Argentina, pero no, en el fondo, en mi corazón, claramente tengo más afinidad por Argentina en el fútbol que por España. Y para la gente futbolera es un buen problema, ¿verdad? Porque ambos países, Eh, España, muy, muy alto nivel futbolístico actualmente, y Argentina igual. Los dos están, pero uno y dos, yo creo, en el ranking real de la FIFA. sí, No, no, nadie le llega a los talones. hoy por hoy sí, no siempre ha sido así, pero hoy por hoy están ahí los dos Sí. altísimos. Íñigo, la última pregunta. Si pudieras decirle algo, pescar el teléfono, llamar por teléfono a un Íñigo Ibarra de 17 años, que está en la secundaria, pronto a entrar a la universidad, ¿qué consejo le darías tú a tu persona de 17 años? Sí. No porque lo había pensado de esta manera, pero creo que a través de, no sé, tal vez hora y media que llevamos charlando, tal vez un poquito menos, eh, creo que sería similar a lo que conversamos en algún momento, ¿no? Esto de ser curioso, de tomar riesgo y de encontrar a alguien que te dé ayuda, ¿no? Creo que en mi caso se dio más o menos de esa manera, ¿no? Pero eh, a mí mismo, de 17 años, le diría que tomar las oportunidades, que uno generalmente no se arrepiente de las decisiones que toma, sino de las que no toma, ¿no? Es Ujú. algo bastante común, he escuchado muchas frases o muchos dichos similares, ¿no? Pero, y en mi caso creo que es así, ¿no? Hay que arriesgarse a tal vez cosas que uno no sabe si van a salir o no,
Y bueno, de última, si salen mal, tomar lo que uno pudo aprender de eso y esperar algo mejor la próxima vez porque se aprendió y porque se hicieron las cosas mejor. Pero sí, en resumen, no sé si consejo, pero mis palabras serían, hay que tomar riesgo y no esperar que a uno le pasen las cosas, sino tratar de generarlas y tomar ese riesgo y uno no se va a arrepentir. De última aprenderá, pero no se va a arrepentir. Quedarse tal vez con las ganas de hacer algo y nunca haberlo hecho, creo en eso. Mucha gente lo dice, hay muchos dichos en eso, y en mi caso particular creo que es verdad, y eso le diría bueno, no tanto a mí de 17 años, sino a cualquiera que pueda escuchar esta charla, Cris, que tuvimos, le diría eso mismo, que tomen las oportunidades, que no se van a arrepentir. Ujú. Es como vivir sin espinitas, sin espinas clavadas así chiquititas. ¿Y no? Eso, sí, no, genial. Íñigo, te pasaste, te doy muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que hoy estás de viaje de trabajo en este momento, así que totalmente agradecido. Me encanta siempre hablar contigo. Ojalá que pudiéramos hablar más seguido y te deseo lo mejor en tu trabajo, en tu carrera, con tu familia. Tiene una familia hermosa. Me tocó conocerlos un par de veces, así que éxito en todo, Íñigo, y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Cris. El agradecido soy yo. Cuando me planteaste esto, me invitaste. No sé cómo irá a salir esto, pero bueno, nada. Un gusto haber charlado. Espero que, bueno, sé que alguien pueda escuchar esta charla en algún momento y, no sé, rescatar algo que le sirva de algo. Pero gracias a vos por, bueno, por tenerme en cuenta y por invitarme y un gusto poder conversar con un amigo un rato. Lo disfruté mucho, Íñigo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, Cris.